Muy bien. El tema de hoy, continuando con el modelado de sistemas, es respuesta temporal y a la respuesta temporal la vamos a dividir en algunas áreas, ¿sí? Principalmente estabilidad, respuesta en estado estable y régimen transitorio. Ahora vamos a comenzar hablando de estabilidad. Y antes vamos a dar algunas ideas generales. Primero que nada, vamos a decir que los sistemas se clasifican según su orden, o sea, según la cantidad de polos que tiene la función de transferencia. ¿Sí? La que manda en esta clasificación y en muchas cosas más es lo que manda es el denominador de la función de transferencia. ¿Sí? Decimos que el sistema será de orden 1, orden 2 u orden 3, según la cantidad de polos que tenga su función de transferencia. ¿Sí? Normalmente los dividimos en sistemas de primer orden, sistemas de segundo orden y sistemas de orden superior, donde en orden superior agrupamos a todo el resto. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a estudiar exclusivamente la respuesta temporal de dos tipos de sistemas: los sistemas de primer orden y los sistemas de segundo orden. ¿Y qué vamos a hacer con el resto? Bueno, em, los vamos a tratar, ¿sí? Los sistemas de orden superior, vamos a usar las herramientas que vamos a aprender con los sistemas de primer y de segundo orden, y vamos a aproximar los resultados y vamos a extrapolar los resultados que obtenemos con esas herramientas a los sistemas de orden superior. ¿Mm? O sea, vamos a aproximar sistemas de orden superior a sistemas de primer y de segundo orden. En los sistemas de control normalmente usamos o hablamos de tres tipos de entradas, ¿sí? Para el estudio de la respuesta temporal se usan estas tres entradas. Normalmente, para lo que es el régimen transitorio, usamos una entrada escalón, mientras que para el régimen permanente usamos entradas que son escalón o rampa. También se estudia la entrada parabólica, pero los casos de aplicación son más reducidos, entonces no hacemos tanto hincapié en eso, en el estudio de la respuesta ante ese tipo de entradas. Bueno, y yo estoy hablando de régimen transitorio, de estado estable. ¿Qué es esto? Bueno, para el estudio de la respuesta temporal, dividimos esta respuesta en dos partes. Por un lado, una parte que llamamos régimen transitorio y otra parte que llamamos régimen de estado estable. Entonces, si suponemos que tenemos un sistema que atacamos con una entrada escalón y su salida tiene esta forma, tiene la forma de esta señal que vemos acá, entonces vamos a llamar régimen transitorio a la primera parte de la respuesta, la que va variando, ¿sí? Y vamos a llamar régimen de estado estable a la segunda parte, que es cuando la señal ya no varía o no varía tanto. No varía tanto. ¿Cuánto es ese tanto? Bueno, el punto de separación entre régimen transitorio y régimen de estado estable lo definimos cuando la salida del sistema entra, ingresa en una banda del más menos 2% del valor final y ya no vuelve a salir. ¿Sí? Entonces, en ese instante de tiempo, cuando la señal, fíjense que acá la señal entra en esta banda, ¿sí? Una banda del valor de régimen, 2% para arriba o 2% para abajo.
entra y ya no vuelve a salir. Ese instante divide o separa el régimen transitorio del régimen en estado estable. Y es un valor sumamente importante porque en este instante de tiempo t, en ese instante de tiempo decimos que el sistema se estableció. Y a ese tiempo lo llamamos t sub s. T sub s por tiempo de establecimiento, settling time en inglés. Vamos a usar un conjunto de herramientas para estudiar esta parte, el régimen transitorio, y otro conjunto de herramientas para estudiar esta otra parte que es el régimen en estado estable. Bien, les dije entonces las señales de prueba que normalmente usamos son el escalón, la rampa y la parábola. ¿Por qué usamos estas señales? Bueno, principalmente porque son fáciles de reproducir en la naturaleza y porque tienen transformadas de Laplace muy sencillas. Por ejemplo, la entrada escalón, que en el dominio del tiempo es r de t igual a un r sub 0, un número que le da la amplitud. Normalmente para el estudio de sistemas r sub 0 vale 1, por la señal escalón u de t. La transformada de Laplace de esta señal es r sub 0 sobre s. Es una transformada muy sencilla. Entonces, ¿qué forma tiene esta señal en el dominio del tiempo? Bueno, tiene la forma de la señal que estamos viendo acá, de la azul. ¿Sí? Un escalón. O sea, cambia abruptamente de estado. Y esa señal es muy fácil de reproducir en la naturaleza, porque cada vez que enciendo algo, por ejemplo, estoy generando un cambio de tipo escalón. Luego tenemos la entrada tipo rampa, ¿sí? Donde ahora r de t es r sub 0 por t por u de t. Y esto también tiene una transformada de Laplace muy sencilla, que es r sub 0 sobre s cuadrado. ¿Sí? Les recuerdo de la parte importante para nosotros, desde el punto de vista de la teoría de control, es conocer cuál es la transformada de Laplace de las entradas, ¿no? La fórmula del dominio del tiempo no nos interesa tanto porque nosotros no vamos a trabajar en el dominio del tiempo, sino en el de Laplace. ¿Qué forma tiene la entrada rampa? Bueno, la vemos en la gráfica, es la señal verde, es una señal monótonamente creciente, ¿sí? O sea, siempre crece, con una pendiente que viene dada por el valor de R sub 0. ¿Sí? Esto indica cómo va a ser la pendiente. Por ejemplo, en este caso, la pendiente es 1, R sub 0 vale 1. Acá vemos que la señal arranca en el tiempo 0 y vale 0. En el tiempo 1, o sea, en un segundo vale 1. A los 2 segundos vale 2 y así sucesivamente. Si este valor fuera mayor que 1, veríamos que la rampa crece más rápido. Las señales tipo rampa son muy usadas también cuando en la práctica, sobre todo cuando el escalón por ahí resulta una señal muy violenta para los sistemas, se puede usar una entrada escalón. Calculo que más adelante, cuando hablemos de compensadores, vamos a entrar un poco más en detalle en esta cuestión. Y luego, finalmente, Ahí tenemos, da una. en el caso del escalón, R sub 0 también da la amplitud. Y finalmente tenemos la entrada parábola, que en el dominio del tiempo es R sub 0 sobre 2 por t cuadrado por u de t. Y ustedes dirán, ¿por qué ponemos R sub 0 sobre 2? Bueno, porque cuando aplicamos la transformada de Laplace, haciendo R sub 0 sobre 2, R de S queda R sub 0 sobre S al cubo. ¿Sí? Como ven,
Las transformadas de estas entradas son muy similares entre sí. Lo que va cambiando es el orden. ¿Sí? Acá tenemos S a la 1, en el caso del escalón, S cuadrado en el caso de la rampa, S al cubo en el caso de la parábola. Y la entrada parabólica, por supuesto, también tiene la forma de la señal roja que estamos viendo acá. Una cosa importante de marcar es que estas señales son así, tienen esta forma, sobre todo esta idea, ¿no?, que dan de que esto continúa creciendo hasta el infinito, desde el punto de vista matemático. En la práctica, seguramente van a tener un límite. Por ejemplo, si queremos mover un robot, el hombro de un robot desde el ángulo 0 hasta, hasta pi sobre 2, que sería más o menos 1,5, ¿sí? Podríamos hacerlo de dos formas. O le ponemos un escalón, bueno, o de tres formas, digamos. ¿Cómo lo haríamos con estas señales de acá? Si queremos llegar hasta aquí, podríamos hacer, poniéndole un escalón de amplitud 1,5, ¿sí? Esto lo prolongamos, esto sí lo podemos prolongar en el tiempo hasta tanto dure nuestro ensayo. O podemos poner una rampa, ¿sí? Una rampa, se me perdió el puntero. Acá. Una rampa que comienza también en 0, va creciendo, pero cuando llega a 1,5, a pi sobre 2, se detiene porque ya llegó al valor de referencia deseado. Y lo mismo va a ocurrir con la parábola. Lo mismo va a ocurrir con la parábola. O sea, en cualquiera de los casos, en la práctica no son señales que crecen infinitamente, sino que tienen algún límite, que de hecho tiene sentido porque estas señales de entrada van a estar justamente sirviendo como referencia para algún sistema físico que tiene sus limitaciones también. Entonces, ya sea porque nuestro set point está fijado en algún valor o porque el sistema físico tiene alguna limitación, estas señales en la vida real no crecen hasta el infinito, sino que en algún punto se detienen. Muy bien, una vez dicho esto, vamos a hablar sobre un concepto muy importante que es la estabilidad de los sistemas. Y acá permítanme que lea esta parte porque quiero ser preciso en el vocabulario. Después si quieren lo charlamos. Sean UDT, IDT y GDT, la entrada, la salida y la respuesta al impulso de un sistema lineal e invariante en el tiempo. Con condiciones iniciales nulas, se dice que el sistema es estable si su salida es acotada para una entrada acotada. Con condiciones, ¿qué significa esto? ¿Sí? Que el sistema es estable si su salida es acotada para una entrada acotada. Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿dónde puedo escribir? No, no lo voy a hacer acá. Si nosotros tenemos un sistema, un segundo, nos venimos para acá, es que esto a la larga es más prolijo. Tenemos acá la entrada, la salida, una cierta GDT, ¿sí?, cuya transformada de Laplace es GDS, la función de transferencia de este sistema. Entonces, para condiciones iniciales nulas, en general eso significa que el sistema está en reposo,
acá tenemos el tiempo, decimos que si la entrada es acotada en el tiempo, supongamos que la entrada hace esto, tengo en principio hasta ahí sería un escalón, pero ahora la acoto en el tiempo, ¿sí? Porque el escalón por definición va hasta el infinito, no es una señal acotada en el tiempo. Una vez que arranca, no para más. Esto sí, esto es un pulso, es una señal acotada en el tiempo. El sistema es estable si para una entrada R de t acotada en el tiempo, la salida R de s, la salida R de s también lo es. Esto es una cosa así, se queda en algún valor y después cuando la señal desaparece, vuelve a la condición de equilibrio, ¿sí? Eso es un sistema estable. ¿Cuál sería un sistema, qué sería un sistema inestable? Bueno, algo que haga esto, por ejemplo, que una vez que entra una señal, la salida, por ejemplo, crece, comienza a crecer, y por más que la señal desaparece, el sistema ya no vuelve a su estado de equilibrio. Esa sería la diferencia entre una respuesta estable y una respuesta inestable. Volvemos a las definiciones. Dice, con condiciones iniciales no nulas y entrada nula, se dice que el sistema es estable si la salida vuelve al estado inicial cuando el tiempo vuelve a infinito. Nosotros normalmente usamos la primera definición de estabilidad, ¿sí? Pero es bueno conocer todas. ¿Qué quiere decir esto? Con condiciones iniciales no nulas y entrada nula, se dice que el sistema es estable si la salida vuelve al estado inicial cuando el tiempo se hace infinito. ¿Qué querría decir eso? Vamos a volver a dibujar. Supongamos que tenemos un péndulo, ¿sí? Un péndulo con condiciones nulas es una cosa así, ¿sí? Esto es la pared o el techo, esto es un cable y acá tenemos una masa. Ahí estamos en condiciones nulas. ¿Qué serían condiciones no nulas? Por ejemplo, que el péndulo venga con algo de velocidad o, más fácil de interpretar, que este péndulo arranque con una posición distinta de la posición de reposo. La posición de reposo es, esta que estoy dibujando en rojo, ¿sí? Pero nosotros arrancamos con la posición en negro, entonces tenemos una condición inicial en la posición, en el ángulo tita que está formando este péndulo. Este tipo de péndulos, después de moverse por efecto de la fricción, se va a detener y va a volver a su estado de equilibrio. Este es un sistema estable. ¿Qué pasa si a este péndulo lo damos vuelta? Ahora tenemos un péndulo invertido, ¿sí? Por ejemplo, un péndulo invertido, un ejemplo son los cohetes de SpaceX, ¿sí? Cuando regresan a la Tierra, funcionan como si fueran péndulos invertidos. ¿Qué ocurre con un péndulo invertido? Si tenemos la habilidad como para dejarlo justo balanceado ahí en el equilibrio, bárbaro. Ahora,
Cuando cambiamos sus condiciones iniciales, lo corremos del equilibrio, este péndulo invertido no va a regresar a la posición de equilibrio, sino que se va a caer, se va a venir acá. Este sistema es inestable, ¿sí? Porque no vuelve a su posición de equilibrio. De hecho, podríamos relacionarlo también con la primera condición de estabilidad de la que hablamos hace un ratito. Y por último, un sistema es estable si la respuesta del sistema tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito. Esto es de nuevo con entrada acotada, ¿sí? Estas son definiciones de estabilidad que ustedes pueden encontrar en los libros de la bibliografía de la materia, en Kuo, en Ogat, en Bolton, en Dorff. Todos los autores tienen definiciones similares entre sí. Ahora, en la práctica, ¿qué ocurre? En la práctica pasa que un sistema lineal e invariante en el tiempo es estable si la parte real de todas y cada una de las raíces de la ecuación característica es negativa. O sea, un sistema es un sistema lineal e invariante en el tiempo, que son los sistemas que estudiamos acá, es estable si todos y cada uno de los polos de la función de transferencia tienen parte real negativa. Esto me lo van a tener que creer, van a tener que creer en mi palabra. Más adelante van a ver, cuando veamos respuesta temporal, no vamos a hacer una demostración de esta afirmación, pero vamos a ver algún ejemplo de por qué se tiene que cumplir. Si quieren la prueba matemática, la pueden encontrar en Cubo, ¿sí? En la edición que tengo yo, que creo que es la cuarta, en la página 330. Ahí se puede probar que para que el sistema sea estable, todas las raíces de la ecuación característica, o sea, todos los polos de la función de transferencia, deben estar localizados en el semiplano izquierdo del plano complejo. Es decir, si nosotros dibujamos el plano complejo, donde tenemos el eje real y el eje imaginario, y esto lo vamos a usar muchísimo al plano complejo, real e imaginario. ¿Por qué usamos el plano complejo? Bueno, porque las raíces de nuestro sistema, los polos, los ceros de nuestras funciones de transferencia, pueden ser o bien números reales o bien números complejos conjugados, o imaginarios, por supuesto. Pero esas son las únicas características que pueden tener, o son reales o son complejos. Y vamos a usar mucho el plano, ¿sí? Este plano, porque esto nos va a dar muchísima información. De acá, del plano complejo, vamos a sacar mucha información gráfica sobre la respuesta temporal de los sistemas. Muchísima. Entonces, para que el sistema sea estable, las raíces de la ecuación característica, los polos de la función de transferencia, tienen que caer de este lado del plano. Bueno, entonces, para que un sistema sea estable, los polos de su función de transferencia tienen que tener parte real negativa. Ahora, el estudio de la estabilidad lo vamos a dividir en dos grupos. Por un lado, vamos a hablar de estabilidad absoluta para sistemas a lazo abierto. ¿Por qué? Y porque los sistemas a lazo abierto
o son estables o no son estables. No tenemos forma en un sistema de lazo abierto de modificar los polos de la función de transferencia de ese determinado sistema. El sistema es como es. Entonces, o es estable o no es estable. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar si un sistema a lazo abierto es estable? Bueno, alcanza con revisar el signo de los polos de la función de transferencia. Con eso ya podemos decir si el sistema va a ser estable o no. Si les parece bien, vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a abrir Octave. Ya estuve haciendo algunas cosas que vamos a ver un poquito más adelante en esta misma clase, ¿sí? Pero supongamos, vamos a empezar close all, clear all. Bien. Entonces hacemos S igual a TF de S. Yo ya cargué el paquete de control, ¿no? Entonces, supongamos una función de transferencia que sea G igual a, lo hagamos simple, solo un numerador, un número, una ganancia constante, y en el denominador vamos a poner S al cubo más 3 por S cuadrado más 3 por S más 1. Perdón, más 3 por S, ahí está. Bien. ¿Cómo sabemos a simple vista si este sistema va a ser estable? Bueno, lo que hay que hacer es buscar las raíces del polinomio denominador, o sea, los polos. Para eso podemos usar el comando roots, que busca las raíces de 1, 3, 3, 1. Cargamos los coeficientes de este polinomio. Bien, las raíces tienen todas parte real negativa. Todas las raíces están en menos 1. Por lo tanto, este sistema debería ser estable. Lo podemos comprobar pidiéndole a Octave que nos calcule la respuesta al escalón de este sistemita. Acá tenemos la respuesta al escalón del sistema. El valor final es 5, como esperábamos, ¿sí? Y como vemos, es estable. Veamos otro ejemplo. Vamos a hacer otra G que sea ahora 10 sobre S cuadrado más 1. 10 sobre S cuadrado más 1. Veamos cómo son las raíces. Para hacer las raíces de S cuadrado más 1 va 1 por S cuadrado más 0 por S más 1. Las raíces, como era de esperarse, son imaginarias puras. Las raíces son imaginarias puras. Por lo tanto, la respuesta de este sistema va a ser bastante particular. En principio, por la definición que acabamos de dar, diríamos que no es estable. Porque dijimos que la parte real para que el sistema sea estable, los polos tienen que tener parte real negativa y en este caso los polos no tienen parte real igual a 0. Entonces, cuando hacemos el escalón, nos vamos a encontrar con esto. Lo voy a hacer un poquito más largo ahora. Voy a simular 20 segundos. Fíjense,
¿Qué tenemos ahí? Una respuesta oscilatoria. Cuando las raíces del sistema se posicionan justo sobre el eje imaginario, o sea, son imaginarias puras, la salida oscila. Ahora, desde el punto de vista de las definiciones que dimos recién de estabilidad, este sistema sería estable, porque la salida está acotada. En este caso, entre 0 y 20. Alterna entre 0 y 20. ¿Sí? Si en vez de un escalón le pusiéramos un pulso, veríamos que sacando ese pulso, la señal se modifica, la salida modifica su valor medio, pero se mantiene oscilando. Por lo tanto, desde el punto de vista conceptual o puramente teórico, la respuesta es, el sistema sería estable, pero la verdad es que desde el punto de vista práctico, a menos que estemos buscando hacer un oscilador, esto no es recomendable, ¿sí? Nosotros, desde el punto de vista práctico, vamos a considerar que esto es un sistema inestable. Una consulta, profesor. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a llamar G ahora a 2.5 sobre. Hagamos S al cubo de nuevo, un sistema de tercer orden, menos 2 por S al cuadrado, más S más 10. Bien, ¿cómo sabemos, cómo podemos determinar a priori si este sistema es estable o no? Como ya dijimos, buscando las raíces. 1 por S al cubo, menos 2 por S cuadrado, más 1 por S más 10. Y les anticipo que este sistema es inestable. Fíjense, este sistema tiene dos raíces complejas conjugadas con parte real positiva. Por lo tanto, cuando le pidamos al sistema que simule la respuesta al escalón, nos vamos a encontrar con que es inestable. Ahora les comparto. Bien, ¿lo vemos ahí? Fíjense en la escala, ¿no? Acá en la escala de la amplitud que llega hasta menos 80. ¿Sí? ¿Ven cómo esto? Voy a simular un poco menos. Miren, voy a simular solo un segundo. ¿Eh? ¿Ven cómo esto empieza a crecer y se ha hecho inestable? Y si simulamos más tiempo, por supuesto, la curva va a seguir así y se va a ir abriendo cada vez más. Entonces estamos viendo que efectivamente el signo de la parte real de los polos es el que determina la estabilidad. Y acá hay una regla práctica. Si el polinomio denominador no está completo, como es este caso, que falta S a la 1, o tiene cambios de signo en sus coeficientes, como en este caso, que aparece un menos 2, entonces en esos casos ustedes pueden asegurar que el sistema es inestable. Y esto también se puede probar, lo van a ver en los libros, en la parte de análisis de Routh-Hurwitz o aplicación del criterio de Routh-Hurwitz para determinación de la estabilidad. Por ahora, créanme, si el polinomio denominador está incompleto o tiene un cambio de signo, el sistema es inestable. Lo que no se cumple es que si el polinomio denominador está completo y no hay cambio de signo, uno pueda decir, este sistema es estable. O sea, lo vuelvo a decir con otras palabras. Dada una función de transferencia,
Si el polinomio denominador está completo y no hay cambios de signo en sus coeficientes, hay que estudiar las raíces de este polinomio, o sea, hay que estudiar el valor de los polos para determinar su estabilidad. Hay que calcularlos. Ahora, dada una función de transferencia donde el polinomio denominador no está completo o donde existen cambios de signo en sus coeficientes, entonces sí podemos decir que el sistema es inestable. Bueno, eso entonces con respecto a la estabilidad absoluta de sistemas de lazo abierto. Ahora, cuando hablamos de sistema de lazo cerrado, empezamos a hablar de otro concepto que es el de estabilidad relativa. ¿Y por qué hablamos de estabilidad relativa? Bueno, por esto. Porque en un sistema de lazo cerrado, con esta de acá, GDS, la planta, este es nuestro sistema. Acá tenemos la acción de control. Acá vamos a poner nuestro controlador, que por ahora va a ser simplemente una ganancia K. Tenemos la salida, que va a ser realimentada hacia la entrada. Perdón por la desprolijidad. Esta salida se compara con la referencia. Esta herramienta no es la óptima para hacer esto, ¿no? Se compara con la referencia y a partir de ahí tenemos la señal de error y bueno, sistema de lazo cerrado. ¿Qué ocurre acá? Acá ocurre que la función de transferencia de este sistema, si esta es RDS, esta es la señal de entrada RDS y esta es la señal de salida IDS, entonces IDS sobre RDS es igual a K por GDS dividido 1 más K por GDS. Ahí está. Entonces, la ecuación característica de este sistema pasa a ser 1 más K por GDS igual a 0. Las raíces de este sistema, las raíces de esta ecuación característica y por lo tanto los polos de la función de transferencia de lazo cerrado, tienen ahora un parámetro variable que es K. Ese K es un número que elegimos nosotros. Entonces ahora resulta que en un sistema de lazo cerrado nosotros podemos modificar el valor de las raíces de la ecuación característica y por lo tanto podemos modificar la respuesta temporal y por lo tanto podemos hacer que un sistema que es a lazo abierto estable se vuelva inestable a lazo cerrado. Y de hecho podemos hacer que un sistema a lazo cerrado sea para algunos valores de esa ganancia estable y para otros valores inestable. Por eso ahora hablamos de estabilidad relativa. Vamos a poner esto en números ahora. Vamos a hacer un ejemplo. Vuelvo a Octave. Ok, bueno, y para dejar esto un poco más prolijo, vamos a crear un archivo nuevo. Comenzamos con Close All, Clear All, CLC. Vamos a definir nuestra función de transferencia de lazo abierto.
Para eso, primeramente, S igual a TF de S. Y ahora nuestra f de t de lazo abierto va a ser G igual a 1 dividido S más 1 al cubo. 1 dividido S más 1 al cubo. Bárbaro. Esta función de transferencia ya la conocemos, fue el ejemplo que di yo recién. ¿Sí? Fíjense, el ejemplo que hicimos, el primer ejemplo de estabilidad absoluta, se expande como 1 sobre S al cubo más 3S cuadrado más 3S más 1. Por lo tanto, sabemos que este sistema a lazo abierto es estable. Ahora, vamos a hacer una cosa. Llevemos esto a lazo cerrado. Transformemos esto en un sistema a lazo cerrado donde nosotros agreguemos un parámetro que vamos a variar, que va a ser la ganancia K. Y arranquemos con K igual a 1. Entonces, la función de transferencia de lazo cerrado es igual a, podemos usar el comando feedback, por ejemplo, para calcularla, K por G con realimentación 1. Cuando corremos esto, nos encontramos con que si K vale 1, la función de transferencia de lazo cerrado del sistema es 1 sobre S al cubo más 3S cuadrado más 3S más 2. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Este sistema será estable o no? A primera vista no lo sé, entonces tengo que calcular sus raíces. Tengo que calcular, perdón, sus polos. 1, 3, 3, 2. Bueno, las raíces de este sistema, las tres raíces, ¿sí? Porque el sistema es de tercer orden, las tres raíces son menos 2 y estos dos números complejos conjugados que tienen parte real igual a menos 0.5. Por lo tanto, es de esperar que la respuesta al escalón sea estable. Este sistema a lazo cerrado es estable. Con ese valor de K. Ahora se los comparto. Con ese valor de K, el sistema es estable. Probemos otro valor. Llevemos K igual a 4. Hagamos ahora K igual a 4 y veamos qué obtenemos. Voy a poner un punto y coma acá ahora porque estas cosas ya no nos dan información. Vamos a ver qué obtenemos ahora. Corro solamente esto. Cambio el valor de K y escribo de nuevo o calculo de nuevo la función de transferencia del lazo cerrado. Fíjense que como era de esperarse, como cambió K, cambiaron los coeficientes del polinomio denominador. El numerador de hecho también cambió, pero lo que nos interesa ahora es el denominador. Y veamos qué le ocurrió a las raíces. Las raíces obviamente también van a cambiar. Ahora tenemos 1, 3, 3, 5. Bien, todavía tienen parte real negativa, así que este sistema a lazo cerrado va a ser estable. Fíjense, es estable, oscila mucho más, es estable, y noten cómo cambió la forma de la respuesta temporal. ¿Cómo cambió la forma de la respuesta temporal de tener K igual a 1 a K igual a 4? Bueno, eso es lo que podemos hacer con la realimentación. Cambiar la forma de la respuesta temporal. Fijémonos ahora qué ocurre si llevamos K a 8.
y hacemos de nuevo la determinación de la función de transferencia del lazo cerrado. Como era de esperar, cambian los coeficientes. Vamos a ver qué le pasa ahora a las raíces. 1, 3, 3, 9. Ajá. ¿Qué tenemos acá? Una raíz con parte real negativa y las otras dos imaginarias puras. Cuando hay raíces imaginarias puras, esperamos que la respuesta oscile. Vamos a ver. Voy a tener que graficar un poco más de tiempo. Déjenme que grafique un poco más de tiempo. Guarda acá porque esto parece que se estabilizara, pero si le digo al escalón que grafique 10 segundos, por ejemplo, fíjense cómo la respuesta de este sistema ahora oscila. Y ahora llevemos la ganancia, esta ganancia acá, la llevemos a 10. Busquemos de nuevo la función de transferencia del lazo cerrado. El denominador cambia, los coeficientes del denominador cambian. Ahora los coeficientes son 1, 3, 3, 11. Y acá tenemos dos raíces que han pasado a tener parte real positiva. Por lo tanto, la respuesta al escalón de este sistema va a ser inestable. Este sistema se volvió inestable. Déjenme que grafique un poco más. No, perdón, no G. Step F de T, LC. Ahí está. Estaba graficando la función de transferencia de lazo abierto. Ahí tenemos la función de transferencia, la respuesta al escalón de la función de transferencia de lazo cerrado con K igual a 10. Entonces, fíjense cómo fuimos modificando la respuesta temporal a medida que nosotros modificamos el valor no de la planta, no cambiamos la planta, sino solamente una ganancia. Con solo cambiar esa ganancia que se mete en la ecuación característica del sistema lazo cerrado, fuimos cambiando los valores de los polos de la función de transferencia del lazo cerrado, fuimos cambiando la forma de la respuesta temporal y pasamos de un sistema estable a lazo cerrado a un sistema inestable a lazo cerrado. Es por eso que decimos que a lazo cerrado hablamos de estabilidad relativa. Este sistema, el que estoy marcando acá, a lazo cerrado es estable mientras la ganancia K se mantenga entre 0 y 8. De 8 para arriba se vuelve inestable. Bueno, que esto es un poco lo que dice acá esta filmina. En los sistemas de lazo cerrado, al existir la posibilidad de modificar la ecuación característica, que es lo que acabamos de probar, existe la posibilidad de que para algunas condiciones el sistema sea estable y para otras no. Bueno, ¿cómo sabemos para cuál es estable y para cuál no? Para eso van a tener que esperar, porque para determinar eso necesitamos algunas herramientas que todavía no vimos. Por ejemplo, el lugar de raíces o el criterio de Routh-Hurwitz. Al criterio de Routh-Hurwitz no lo vamos a usar en esta materia, porque es un criterio que se usaba en 1940, 1950, cuando no había computadoras, que permite determinar cambios de signo en los coeficientes de la función de transferencia sin calcular los polos. Bueno, la verdad que no vale la pena hacerlo ahora porque gracias al uso del software
podemos usar esta otra herramienta que es mucho más poderosa y va a ser más rápida también para determinar los rangos de estabilidad de los sistemas a lazo cerrado.